Compromiso con la audiencia Disnet Narratic. Estamos adelantando la lectura capítulo a capítulo diario sobre el libro La nube plateada, cuando la abuela se fue. Cartas a Emilio, de Javier Darío Restrepo. Esta es una lectura espontánea y sin edición. Capítulo 5. La muerte en clave de fe. Para trasladar el ataúd con el cuerpo de la abuela desde la sala de velación hasta una pequeña capilla, había que recorrer cerca de 100 metros. Íbamos empujando la mesa rodante con el cofre de madera, cuando te colaste, agarraste el asa metálica que yo sostenía y empezaste a esforzarte como si de ti, solo de ti, dependiera la llegada del ataúd a la capilla. Íbamos avanzando lentamente por entre la doble fila de amigos, familiares y conocidos que a esa hora, a las 4 de la tarde, se habían reunido con nosotros. De haberlo podido hacer, la abuela hubiera suprimido toda esa solemnidad, que no era tan aparatosa como la que se acostumbra en los desfiles funerales, con su larga fila de automóviles detrás del coche fúnebre, adornando con coronas de flores. Esas caravanas suelen rodar lentas por las calles congestionadas de vehículos. Cuando tuve tu edad, yo veía cruzar por las calles de mi pueblo esos cortejos de muerto, encabezados por una gran carroza que tiraban unos enormes caballos percherones, con cascos pintados de color plata y unas vistosas plumas negras y doradas en su cabeza. De entonces a hoy las costumbres han cambiado ligeramente porque se mantiene la misma solemnidad. Desde la antigüedad ha hecho parte de las costumbres este culto a los muertos. Entre los griegos el cadáver permanecía en la sala, rodeado por las mujeres de la familia vestidas de negro y con los cabellos cortados. Entonaban cantos funerarios mientras se arañaban las mejillas, se golpeaban el pecho y cubrían con ceniza sus cabellos. Entre los romanos, el cadáver se llevaba hasta las afueras de la ciudad en medio de un cortejo de familiares, de libertos, antiguos esclavos que habían obtenido la libertad, y los músicos que tocaban el cuerno o la trompa durante el recorrido. Los musulmanes llevan a sus muertos cubiertos con una tela o alfombra, en los que se lee, escrito en grandes caracteres, el nombre de Dios y el de su profeta. Los hindúes, por su parte, llevan a sus muertos en procesión hasta el lugar de la cremación. En algunos sitios de la India llegan hasta el río Ganges, en donde el hijo mayor se sumerge con el cadáver hasta que las aguas le cubren medio cuerpo y después procede a derramar agua sagrada sobre la cabeza del muerto antes de depositarlo entre los leños de la pira levantada en la orilla. Él mismo la enciende con una tea. Entre ellos, la cremación pública es la forma más frecuente de funeral. Todas estas ceremonias tienen motivaciones muy parecidas a las que tú tenías al caminar muy cerca de la caja mortuoria en aquel mínimo desfile. Lo hacías por afecto, por agradecimiento, porque era el momento más oportuno para expresar lo que sentías por ella. Esas ceremonias en cualquier parte del mundo, dentro de cualquier cultura, son actos de amor y de agradecimiento. Aún en el caso de personas rechazadas socialmente, como sucedió con los cadáveres de los guerrilleros Raúl Reyes o del Mono Jojoy, sus cuerpos fueron reclamados por familiares y personas cercanas que alegaron su derecho a darles una digna sepultura, y lo hicieron porque para ellos, como para ti, era una necesidad mostrarles afecto a sus muertos. Es, pues, un sentimiento común entre humanos. Solo cuando está de por medio una voluntad firme como la de la abuela, ese boato funerario desaparece. Las creencias religiosas sobre la muerte tienen muchos elementos comunes. Uno de ellos ya hacía parte de tus pensamientos. Para ti no había duda. Donde quiera estuviera la abuela, estaría recibiendo las manifestaciones de cariño de todas aquellas personas que nos acompañaban.
En otras culturas y religiones se mantiene la idea de que los humanos no morimos, sino que cambiamos de modo de vivir. Así lo creían los incas. Para ellos el gran inca vive de otra manera. Al morir, lo momificaron y lo instalaron en un palacio en el que cambiaban a diario las ropas, le servían alimentos y lo consultaban. Para los chinos, lo mismo que para los aztecas, los muertos protegen a los vivos. En la Grecia antigua, el culto a las tumbas de los antepasados se fundaba en la creencia de que los muertos influyen en los vivos y en sus fiestas celebraban esa influencia y hacían patente cuando ofrecían alimentos a los muertos. Las familias de Vietnam, Corea o China que queman billetes para que el muerto tenga fondos necesarios para ser feliz en el otro mundo, mantienen esa misma creencia. Las ideas de cielo para los buenos y de infierno para los malos también son comunes a culturas y religiones, como lo es la idea del juicio para los muertos. Poco antes de su muerte, la abuela celebró tu primera comunión. La preparación para este sacramento la hicieron unas religiosas de la vecindad que te debieron explicar el juicio final y la existencia de un cielo y de un infierno. Vas a encontrar que algunas de esas ideas parecen calcadas de las creencias antiguas y de otras religiones. Todo comienza en esas religiones con un juicio. El Corán, libro sagrado de los musulmanes, advierte: para el día de la resurrección, dispondremos de balanzas que dan el peso justo y nadie será tratado injustamente en nada. Aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. Para una parte de la humanidad, la idea de la muerte está asociada a este juicio. En el mazdeísmo o zoroastrismo, el juicio también está centrado en una balanza de oro donde se pesan los actos del muerto. Además de la balanza, imaginaban un puente de la retribución que en su otro extremo se abría un abismo de tinieblas para los culpables o hacia aún más allá para los inocentes. En el budismo tibetano, un juez sostiene un espejo frente al alma del difunto y allí se ve sin mentira alguna lo bueno y lo malo de su vida. Entonces interviene la balanza de donde se pesan las buenas y las malas acciones. Los platillos de la balanza, bajo el peso predominante de lo bueno o de lo malo, determinan si en la otra vida el difunto será hombre, titán, espectro, condenado o animal, de acuerdo con la idea predominante sobre estos seres. Según los egipcios, el juicio, presidido por Osiris y 40 jueces, se hace con balanzas en donde se pesa el corazón y se guarda la memoria de las acciones buenas y malas. También hay semejanzas en las descripciones del infierno como lugar de oscuridad y de tormentos. En Senegal existe la creencia de que el infierno está en el centro de la tierra, donde los malvados quedan sin fuerzas y en la oscuridad. En la epopeya de Gilgamesh, el infierno también es subterráneo, oscuro, lleno de polvo y de aburrimiento. Es un lugar de torturas y castigos para los egipcios. Según Zaratustra, el infierno es oscuro, helado, lleno de gritos de dolor y de hedores, y allí el tiempo va despacio. 3 días duran 9.000 años. La tradición hindú habla de docenas de millones de infiernos diferentes. En algunos, los condenados se queman sobre carbones y en otros los huesos se quiebran de frío. O a los condenados se los sumerge en aceite hirviendo. Los judíos hablan del Sheol, un lugar subterráneo de donde las almas condenadas no pueden salir. Es un lugar oscuro, de putrefacción y de gusanos. También son parecidas las descripciones del cielo en las distintas religiones y culturas. Un imán musulmán del siglo IX veía a los elegidos con rostros brillantes como la luna llena, en un lugar donde, según él, no había más mocos, ni saliva maloliente, ni excrementos. Según los germanos, el cielo se llama Valhalla, y es un lugar a donde llegan y se curan milagrosamente de sus heridas los guerreros,
y en donde pueden disfrutar sin fin de banquetes, de luchas deportivas y de las valquirias. Entre los egipcios, los que en el tribunal de Osiris son declarados inocentes, pueden regresar al mundo de los vivos y recuperar la cotidianidad que tenían antes de morir. En los textos hindúes tan abundantes en la descripción del infierno, el cielo apenas se identifica como lugar donde se experimentan el placer y la felicidad sin límites. ¿Eso fue mito o fue real, abuelo? Me preguntaste un día en que buscábamos en la enciclopedia datos sobre el origen de Roma. En tu colegio ese era el tema de investigación para los de tercer año. Hoy podrías repetir la misma pregunta. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en estas tradiciones religiosas? En su investigación sobre la muerte, los argentinos Marcelino y Fane Cereijido destacan el carácter religioso de estas creencias. No hay ni hubo religión que no reserve un lugar central al destino después de la muerte. Y después de hacer un rastreo de teorías, experimentos y desarrollos científicos sobre el tema, concluyen. Los científicos y filósofos, al meditar sobre el sentido de la vida, fueron aniquilando sistemáticamente todo fundamento de que haya vida ulterior a la muerte. Esto no es un objetivo de la ciencia, sino una creencia no buscada. Norbert Elias encuentra que todas las tradiciones sobre el juicio y el infierno están en la raíz del miedo a la muerte. Alude a una de las más conocidas tradiciones, el relato bíblico sobre la condenación de Adán y Eva a morir porque habían desobedecido. Desempeña un papel nada despreciable en el miedo del hombre a la muerte, el sentimiento de que ésta es un castigo. Es un miedo que, visto desde el frío razonamiento de los científicos, se funda en una ilusión, en algo que no existe, pero influye. Lo pensé al ver pasar en una larga fila a todos los familiares, amigos y conocidos. ¿A cuántos de ellos les aterrorizaría el pensamiento de morir? Es un sentimiento tan común que quizá por eso la muerte se menciona en voz baja. ¿Cuántos de ellos tenían una visión religiosa de la muerte? ¿Cuántos coincidirían en sus ideas sobre el juicio, cielo e infierno con esas religiones de que te he hablado? Quedó grabada en mi memoria la escena, el cadáver de la abuela en el lugar de honor delante del altar. El mismo lugar en que tú encontraste un reclinatorio vestido de blanco, el día de tu primera comunión, también fue el lugar en que tu abuela y yo intercambiamos anillos, arras y promesas el día del matrimonio. Ahora ella estaba sola allí, mientras se desarrollaba un ritual en el que se hablaba de su muerte y de su resurrección. En el lenguaje de la liturgia católica es común la expresión vida eterna, y el mismo ritual de la misa está inspirado en ese hecho. Jesús vive, Jesús habla, Jesús se entrega en forma de comida y de bebida, Jesús acompaña. Es un muerto que vive, para decirlo de modo crudo y sin ambajes. De modo que cada misa, y lo sentí en aquella, es una afirmación de la vida que no termina con la muerte. Hay una oración que el sacerdote entona, pausado y solemne, después de la consagración del pan y del vino, en la que se evoca a los muertos, no como a criaturas desaparecidas, sino como presencias permanentes. El celebrante mencionó el nombre de la abuela como parte de una muchedumbre de espíritus buenos que nos acompañan. La médica Kubler, después de oír todas esas personas que merced a su muerte aparente tuvieron un atisbo del más allá, no lo duda. Esos espíritus salen al encuentro del que muere y le hacen compañía. La teología católica siempre tuvo esa misma convicción aún antes de que se hicieran investigaciones como la de la psiquiatra suiza. Ha sido una certeza apoyada en la fe que hay una vida nueva que comienza después de la muerte y que esa segunda vida es la que hoy disfrutan cuantos han muerto.
En los libros del Nuevo Testamento se repite la misma metáfora: el cuerpo como envoltura del alma que al morir la deja en libertad. Es la misma idea del capullo y la mariposa y del violinista y del violín. A estas comparaciones se llegó por la vía de una averiguación científica, pero la comparación bíblica se llegó por los caminos de la fe o por un consenso de culturas. Que existe una comunicación con el mundo de los muertos, en donde la energía física se reemplaza por la del espíritu, es algo que no dudan los que se asoman a ese mundo. El médico Jorge Carvajal les contó a los estudiantes del Gran Colombiano su experiencia personal en un caserón deshabitado de Córdoba, España, que tenía la mala fama de los ruidos y fenómenos extraños que producían los fantasmas. Con todo su racionalismo de científico de la medicina, Jorge no cree en fantasmas, pero sí en espíritus que necesitan comunicarse, y eso fue lo que halló y conjuró con una simple pero sincera expresión de amor hacia esa persona desconocida en trance de comunicación. No es tan espeluznante la comunicación de los católicos, que en su credo hablan de la comunión de los santos para proclamar que sin la parafernalia de los espiritistas sí es posible esa comunicación con los que murieron. Es común encomendarse al alma de los muertos, se ora por ellos, o se les atribuye un poder de intercesión ante Dios, dada su cercanía a la misericordia divina. En esa misa funeral con tu abuela al frente, lo mismo se podía estarle pidiendo a Dios que la tuviera en su gloria, que estar aprovechando su poder de mediación. Ese era el sentido de aquellas oraciones. Cuando el celebrante comenzó su homilía hablando de la transformación luminosa de tu abuela, recordé una ocasión semejante en que el obispo que celebraba el funeral ante una familia acongojada por la muerte de una muchacha, hermana, hija o amiga de los presentes, comenzó su emotiva predicación con el grito de «Aleluya, aleluya, hoy es un día de alegría porque nuestra hermana ha llegado a la gloria». Algunos de los familiares de la muchacha muerta, incapaces de soportar ese, para ellos, extraño sentido de la muerte, lo atribuyeron a un fanatismo recalentado y salieron del templo. Hay que admitir que el sentir cristiano va en contravía del sentido común que siente la muerte como una derrota y la soporta como un sufrimiento. Desde ese punto de vista, los aleluyas suenan a burla o agravio o simple insensatez. Hay, sin embargo, una lógica que hace ver los sufrimientos, las derrotas, lo negativo de la vida como oportunidades que nacen. Las almas piadosas hablan de purificación o de pago de una deuda contraída por los pecados. La médica Kubler no utiliza ese lenguaje, aunque sí escribe sin reticencias que nada de lo que ocurre es negativo, que todo sufrimiento genera crecimiento. Cuando el dolor no deprime y aniquila, agrego yo, que todo sufrimiento es regalo. Pero afianzada en los hechos, la médica recuerda y reconstruye la historia de una mujer que, como Job, el patriarca bíblico, parecía haber acumulado en su vida todas las desgracias. Esta mujer había dado a luz a una hija con retraso mental severo. Había sido abandonada por su marido en una dolorosa pobreza y con la responsabilidad de criar otros 2 hijos, mientras las oportunidades de trabajo le resultaban imposibles por su doble condición de padre y madre de sus 3 hijos. En lo que sí fue rica y pródiga fue en el amor incondicional para sus hijos. Ese amor, en medio de las estrecheces, sin que ella pudiera percibirlo, fue sentido y descrito por su hija, la limitada, en un poema que Kubler transcribe emocionada. Yo sé que tú eres algo especial. Durante meses esperaste mi llegada. Estabas presente y me viste cuando solo tenía unos minutos. Me cambiaste los pañales cuando tenía solo unos días. ¿Qué sería yo? ¿Un honor para los míos? Claro está que nunca iré a la universidad y que nunca me casaré. Pero no estés triste. Dios me ha hecho muy especial. No puedo hacer el mal. Yo no puedo más que amar. ¿Recuerdas cuando fui bautizada?
Me tenías en brazos y esperabas que no gritara y que no me cayera de tus brazos. Nada de eso ocurrió y fue un día muy feliz. Sé que eres tierna y cálida, que me amas y que en tus ojos hay algo muy particular. Veo esta mirada y siento este amor en otros. Debo ser especial para tener tantas madres. Kubler descubre en hechos concretos que certifica en sus conferencias la misma dialéctica de las bienaventuranzas, ese discurso en contravía del sentido común. Bienaventurados los pobres, los perseguidos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Quien ha escuchado ese sermón sin escandalizarse en nombre del sentido común, está preparado para esa otra afirmación de morir para vivir. Es lo que aquel sacerdote decía en el funeral. Para el cristiano no hay duda, la muerte es un renacer. Los que han regresado de una experiencia de muerte aparente, sean del credo que sean, suelen comparar esa experiencia con un nacimiento, como si los dos extremos, el del nacimiento y el de la muerte, por alguna razón se tocaran. Cuando el celebrante terminó su homilía, bajé de la esfera de mis pensamientos. No había seguido el hilo total de su discurso, pero sé que en él mencionó varias veces a la abuela. Algunas de estas ideas las habíamos conversado entre nosotros y con la misma abuela semanas antes, y fueron esas reflexiones las que nos sirvieron de apoyo. Todos esos buenos amigos que nos acompañaron en esa jornada, habíamos llegado a las 8 de la mañana, y desde entonces a todo lo largo del día estuvieron con nosotros hasta las 6 de la tarde. Nos dieron un oportuno apoyo y compañía, pero junto con ellos y antes que ellos, nos fortalecieron estas convicciones características de nuestra fe. Tú no las entendiste en ese momento. Sin embargo, te veías tranquilo, como si fuera suficiente para ti la digna serenidad de tu madre y la seguridad que veías en nosotros. Te enumero y describo esas ideas a manera de memorando sobre la muerte interpretada en clave de fe. La muerte es realización, no destrucción. Es un comienzo, no un final. Para nosotros la abuela se había ausentado, pero no había desaparecido. La enfermedad había destruido su cuerpo por voluntad de ella. El cuerpo que tú viste encerrado en esa caja de madera, dentro de unos minutos el fuego lo convertiría en cenizas. Sin embargo, ella sabía, y lo sabemos nosotros, ese no sería el fin. Había trabajado toda su vida, había amado y servido a tantos, presintiendo que todo eso no era para la sola satisfacción del momento. Cuando ella abordaba esos paisajes que hoy ves en la sala del apartamento, cuando esperaba tu llegada del colegio, cuando se ocupaba de los 1000 quehaceres de la casa, ocurría o la satisfacción inmediata del trabajo bien hecho, la alegría que le daba a alguien, o la tranquilidad de haber hecho lo que debía hacer para bien de todos. 2. Ella crecía interiormente, se hacía más persona, se convertía en un ser humano cada vez más perfecto. Algunos dicen que como los escultores, cada uno de nosotros pule y pule hasta hacer de sí mismo una obra de arte. Esa es la idea. Ella hizo de sí misma lo mejor que pudo, de modo que al morir debió preguntar, como lo hacía al terminar cualquiera de sus cuadros, ¿si está bien? Ella sabía que había puesto todo su empeño para que quedara bien. Cuando oía a mis amigos recitar mecánicamente el «Dale, Señor, el descanso eterno», pensaba en el sentido de la palabra descanso, que es pausa antes de seguir, y si es eterno, se convierte en esta permanente liberación de cansancios y de trabajos, y en disfrute de lo que uno se ha ganado, porque el descanso de las vacaciones es goce y recompensa por lo que se ha hecho. Tu abuela y todos los que mueren llegaron a un descanso merecido. No fue una catástrofe.
les llegó el momento de disfrutar lo que habían acumulado. Sus obras los acompañan, es una frase bíblica. La abuela, pues, sigue existiendo, pero de modo distinto. Ya no necesitará ese instrumento que le sirvió durante 62 años para existir, su cuerpo. Uno cree que solo hay una manera de existir porque es la única que conoce. Pero fuera de esta existencia dentro de un cuerpo, con unos sentidos que le sirven a unas facultades del espíritu y limitadas por el tiempo y el espacio. Sin embargo, hay otras maneras de existir, en las que se puede prescindir de los sentidos y estar fuera del aquí y del ahora. Desde muy antiguo, el autor del Eclesiastés escribía: «Vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo creó». Creencia antigua que el cristianismo ha heredado y que nos tenía en esa capilla moviéndonos entre dos sentimientos: la tristeza por la ausencia de la abuela, los muertos nos hacen falta, y la seguridad y confianza que nos daba saber que ella sigue existiendo de otro modo que, según tus palabras, es mejor que nuestra manera actual de existir. A Gabriel García Márquez le atribuyen esta expresión sobre la muerte, que lo grave de ella es que es para siempre. Tú lo dijiste con tus palabras y con lágrimas silenciosas cuando tu madre te dio la noticia. Te habíamos estado esperando con ansiedad y porque queríamos ayudarte a entender y soportar la muerte de la abuela. Pero solo dijiste: ¿ya no estará más? Sonó a pregunta, pero se entendía como la afirmación de un hecho trágico. La abuela no estaría más porque lo que acababa de suceder era definitivo. Había comenzado otra etapa para ella y esa sería definitiva. Reflexionando sobre esto, un columnista especializado en temas científicos escribía: a escala cósmica la vida humana es menos que un suspiro, es un evento insignificante y efímero. Eso era lo que terminaba para la abuela y para todos los que mueren. Un evento insignificante y efímero. Así podían verse sus 62 años. Pero ahora, al morir, sí había llegado lo importante y definitivo de su existencia. Desde la fe vemos la vida como una oportunidad que uno debe aprovechar para construir ese estado que se volverá definitivo al morir. Tu bisabuela Zoila entendía eso de un modo elemental y se preparaba para morir encargándole misas a un sacerdote y guardando en su baúl un hábito religioso con el que debería vestirla al morir. Desde esos tiempos de la bisabuela hasta hoy, la comprensión de la vida y de la muerte ha cambiado. Hoy todo eso que hacemos, estudiar, trabajar, amar a los demás, servirle del modo más inteligente y eficaz posible, pulir el temperamento para formar un bello carácter, todo eso es más efectivo como preparación para el momento de las cosas definitivas que el hábito religioso de la bisabuela. A ella misma le debió servir mucho más esa alma de mujer buena que pulió con tanto esmero a lo largo de su vida. A esa existencia definitiva se llega como a la jubilación. Uno recibe una pensión de jubilación de acuerdo con el monto de las cotizaciones que haya depositado durante su vida de trabajo. El que cotizó mucho recibirá mucho, pero la pensión será escasa para el que no cotizó suficientemente. Es la comparación prosaica e inexacta que se me ocurre para explicar eso que ocurre al morir y que tradicionalmente se llama el juicio. Evoca esa palabra una imagen aterradora creada en los catecismos y en el arte religioso. En la Capilla Sixtina se ve al fondo la pintura magnífica y deslumbrante de Miguel Ángel sobre el juicio. Aparece en el centro la imponente imagen del Dios juez, de mirada y gesto severo, y a punto de determinar salvaciones o condenas, cielos e infiernos.
El Dios que se reveló en Cristo no es así, ni tiene semejanza alguna con un Dios policía que en la puerta entre la muerte y la otra vida repasa con meticulosidad de alcabalero lo bueno y lo malo de cada uno para determinar hacia dónde se inclina la balanza. Esta imagen del juez y del juicio es la que está detrás del terror a la muerte y es la que inspira los rencores y rebeldías contra Dios y contra todo lo que tenga que ver con Él. La realidad es otra. Por alguna poderosa razón, siempre que Cristo se refirió a Dios, utilizó la palabra Padre. Y los padres, cuando tienen que actuar como jueces de sus hijos, resultan más padres que jueces. Dios es más padre que juez. Esta es, pues, la primera parte de esa realidad. Al morir no encontraremos un juez, sino un padre. La segunda tiene que ver con el terror que infundieron las culturas anteriores al cristianismo sobre el cielo y el infierno. En efecto, Sócrates, al relatar mitos de su época sobre el alma separada del cuerpo y desnuda ante un juez, que contempla el alma con el alma misma, la ve llegar a una bifurcación de caminos. Uno conduce a la isla de los bienaventurados y el otro al Tártaro, donde se concentran las almas deformes marcadas por sus delitos. El Tártaro se hallará muy poblado y la isla de los bienaventurados será casi un desierto, según Sócrates, poblada por unos pocos filósofos. Esa idea antigua la heredó el cristianismo, la explotaron los catequistas para convertir incrédulos con el látigo del temor y llegó a nuestros días tan viva y operante que cuando el Papa Juan Pablo II dijo que ni el cielo ni el infierno existen como lugares, causó estupor en los predicadores tremendistas que se quedaron sin su argumento favorito y extrañeza en la mayoría que reaccionó diciendo: si no hay infierno de tormentos ni cielo de premios y delicias, ¿qué es lo que hay más allá de la muerte? El infierno y el cielo son estados del espíritu, fue la explicación de Juan Pablo II. No fue una novedad para los teólogos que desde antes venían investigando. Lo que la fe nos dice es que la decisión moral fundamental tomada libremente por el hombre durante su vida se hace absolutamente definitiva con la muerte. Leo en Karl Rahner, teólogo consultor del Vaticano II, en un texto escrito en 1958. El estado de felicidad se vuelve definitivo cuando la decisión moral fundamental es de realización del ser humano, de posibilidades que se han hecho reales, de crecimiento personal logrado, de vida plena. O vendrá la incansable frustración y reconcomio cuando esa decisión fue al contrario de vida desperdiciada e inútil. O volviendo a los términos prosaicos de atrás, de pensión alta porque se cotizó generosamente, o de pensión escasa porque el aporte durante la vida fue mezquino. En suma, el que muere es él mismo, el juez de su vida en ese momento definitivo. Con toda la vida ahí, delante de él, no habrá lugar a engaño. Aparecerán el logro o el fracaso, la realización o lo no realizado, las oportunidades aprovechadas o las que se desperdiciaron. Esta, desde luego, es una visión distinta de ese juicio, pero igualmente intimidante porque plantea una definitiva e inmodificable condena a la frustración, desengaño e insatisfacción para siempre, o al eterno gozo de haberlo logrado, del triunfo obtenido, de la realización definitiva. El creyente llega a esta convicción no a través de discursos o argumentaciones, sino a través de un hecho que es central en su fe, la resurrección de Cristo. Utilizada como argumento apologético para probar la divinidad de Cristo, la resurrección perdió su dimensión más reveladora. En Cristo se vio cómo será la vida después de la muerte. Esa es la revelación que le hace Cristo al creyente. Después de la muerte comienza la vida plena. Un teólogo del que ya te he hablado, Karl Rahner, describe esa vida plena con datos tomados de la Sagrada Escritura.
La vida bienaventurada de los muertos es calma y paz, banquete y magnificencia. Es un hogareño estar en la casa del Padre, comunidad con todos los bienaventurados, herencia de la magnificencia de Dios, día sin ocaso, saciedad sin hastío. La eternidad de que se habla no es el tiempo que no termina, sino la culminación del espíritu y la libertad que se han cultivado a lo largo de toda la vida. Por último, el creyente ve la muerte con una alegría parecida a la de los regresos. Volver a casa es una expresión que tiene una connotación de alegría, porque es recuperar lo de uno, es dejar de ser extraño o extranjero, es volver a los que uno considera su propia gente porque son en últimas los que lo aman. Para el creyente, morir es regresar a Dios, que es quien le dio origen. De Él salimos y a Él volvemos. Es perfeccionar el círculo y descansar en aquel en quien se puede confiar de modo total. Era el pensamiento que más nos aliviaba al ver desaparecer el ataúd hacia el crematorio. Sí, a la abuela no la veríamos más, pero teníamos la certeza de que había llegado. Desde su nacimiento su vida había tenido una meta, la misma de todos los mortales, la felicidad, y por fin la había alcanzado. Capítulo 6. La muerte no asusta a los niños. Es la siguiente lectura que haremos, siempre con la salvedad de que es una lectura espontánea, improvisada, con ambiente de calle y sin ediciones. Por eso no están retiradas o limpiadas las caídas que se dice en lectura o equivocaciones. Cuenta la Fundación Gabriel García Márquez que en el sepelio de Javier Darío Restrepo estos textos fueron compartidos y algunos mencionados durante el funeral y la compañía al sitio final del cuerpo de Javier Darío Restrepo. La nube plateada, cuando la abuela se fue. Cartas a Emilio, nieto de Javier Darío, conversaciones para la vida, porque la muerte es parte de la vida y hay que asumirla como ha de ser. Lectura y voz, Hernando Ayala.